digno es el Señor. Bueno, hermanos, bienvenidos una vez más a este culto vespertino. Estamos comenzando el mes y hoy celebramos la Santa Cena. Tuvimos ese privilegio de recordar el sacrificio de nuestro Salvador. Pueden abrir sus Biblias en Lucas, en el capítulo 12. Y mientras llegan allí al capítulo 12, nos vamos a enfocar en los versículos 49 al 53. Aquí nos encontramos en la última parte de este discurso de Jesús a sus discípulos. En Lucas 12, que por cierto, no sé si lo había mencionado, pero es único. Es un discurso único en los 4 evangelios, aunque podemos encontrar paralelos de secciones de todo este discurso en otros evangelios como Mateo y Marcos. Sin embargo, como una unidad literaria, no encontramos todas estas enseñanzas de Jesús unidas, seguida una tras de otra, como encontramos aquí en Lucas el capítulo 12. Por eso podemos decir, este discurso es único en el Evangelio de Lucas. Y decía que esta es la última parte del discurso, porque si se fijan en el versículo 54, Jesús cambia de destinatarios. Ahora mira hacia la multitud en el versículo 54 y dice: decía también a la multitud, después de hablar a sus discípulos. Por tanto, sabemos que aunque el discurso en sí mismo termina en el versículo 59, Él deja de hablar a sus discípulos ya en el versículo 54. Así que tenemos 53 versículos en los que Jesús se dirige a sus discípulos en esta gran pieza de enseñanza que tenemos en la revelación del Nuevo Testamento. Y Jesús se encuentra aquí en algún lugar de Perea dirigiéndose hacia Jerusalén, como Lucas ya nos dijo en el capítulo 9, versículo 51, donde finalmente va a morir, y había determinado poner su rostro en este lugar. Y después de hablar a los suyos en este capítulo 12 acerca de cómo huir de la hipocresía, ¿se acuerdan que estudiamos esto en los primeros versículos del capítulo 12? Jesús les enseña cómo huir de la hipocresía de la religión falsa, del fariseísmo. Jesús también les enseña cómo huir del temor, el miedo ante la inminente persecución religiosa que se avecinaba y que iban a sufrir todos ellos. Y también les enseña en este mismo capítulo, como hemos estudiado, a huir de la ansiedad y de las preocupaciones de este mundo, del materialismo que los hubiera paralizado en su ministerio. Y por último, Jesús les enseña también a cómo estar preparados y prevenidos para su segunda venida. Y así es como Jesús termina instruyendo a sus discípulos a perseverar, que es básicamente las parábolas que hemos estudiado al final casi de este capítulo 12, estas 3 parábolas. Y por tanto, lo que Jesús les ha enseñado básicamente, si ponemos toda esta enseñanza, el capítulo 12, de manera positiva, en principios positivos, Jesús les enseña a sus discípulos a ser leales, no hipócritas, les enseña a ser intrépidos, no miedosos, les enseña a confiar, no a afanarse, les enseña a estar prevenidos para su segunda venida. Estas son las enseñanzas básicamente de Jesús, y lo podemos dividir en una serie de 4 puntos principales. Y termina esta serie de admoniciones con una nota personal, y esto es lo que nos introduce al versículo 49, que comenzamos a estudiar la semana pasada, versículos 49 y 50, que hice comentarios del versículo 51 al 53. Vamos a profundizar más en eso en esta tarde, pero aquí está esta nueva enseñanza de Jesús, que es la última de Él a sus discípulos, y entonces nos encontramos en que Jesús está dispuesto, y es algo que muestra este último pasaje, a morir. Está dispuesto a ir a la cruz, y uno puede preguntarse qué tiene que ver todo esto con la enseñanza que Él ha presentado a sus discípulos, esta serie de admoniciones. Y en otras palabras podemos decir que si esta serie de admoniciones termina con una nota personal, como encontramos en el versículo 49 y 50, Jesús hablando de Él mismo,
de su propia emoción, de lo que había en su propio corazón, en su propia mente, el secreto de su corazón. Y cómo su corazón se encontraba palpitando por anhelar esa fecha próxima, ese día próximo en el cual él se enfrentaría a la ira de su propio Padre. Eso nos revela no otra cosa, sino la realidad de su propia misión. La realidad de su propia misión. Y eso es lo que los discípulos debían entender, poniendo un broche final a esta enseñanza, es que la misión de su propio Maestro tendría repercusiones inevitables para ellos en sus propios ministerios también, y por eso les advierte en estos versículos. Noten lo que dice el versículo 49 en adelante. Dice: fuego viene a echar en la tierra, ¿y qué quiero si ya se ha encendido? De un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo me angustio hasta que se cumpla. ¿Pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo no, sino disensión. Porque de aquí en adelante 5 en una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo, y el hijo contra el padre, la madre contra la hija, y la hija contra la madre, la suegra contra su nuera, y la nuera contra su suegra. Sospecho que algunos de ustedes han venido hoy especialmente para escuchar esta última parte del sermón. Pero en otras palabras, lo que podemos decir es que si ellos eran fieles en hacer lo que enseñan los versículos 1 al 48, si ellos hacían lo que dicen los versículos 1 al 48, el capítulo 12, el resultado serían los versículos 52 y 53. Es decir, si ellos eran leales, eran intrépidos, confiaban en Dios y eran prevenidos en perseverar en todo esto hasta la venida de Cristo, el resultado iba a ser la división. El resultado inevitable. Y hay un sentido en que todo lo que Jesús dice aquí es como una especie de testamento, como una especie de despedida. Hay un tono casi como si fuese una despedida. No que estas fueron las últimas palabras de Jesús, eso lo tenemos en Mateo 28, en Hechos 1, las últimas palabras de Jesús antes de regresar al cielo. Pero sin embargo encontramos que hay un tono sí, de cierta despedida. Jesús nos ha llevado a meditar desde el servicio cristiano fiel a comienzos y el desarrollo del capítulo 2, y termina hablando sobre su segunda venida, que fue lo último que estudiamos. Y Él sabe que nada de esto, ni siquiera lo que Él ha enseñado a sus discípulos que deben hacer, y su propia segunda venida, nada de esto puede ocurrir si Él primero no parte de esta tierra, regresa al cielo y envía a su Espíritu Santo en Hechos 2 para que sus discípulos comiencen a practicar todo lo que Él les ha enseñado en este capítulo 12. Y lo que haría todo esto posible, tanto la fidelidad de sus discípulos, sino que Jesús se enfoca aquí, como su segunda venida, de lo que también habla aquí, todo eso depende de un solo evento que Jesús lo tiene entre ceja y ceja en este pasaje, y es su sacrificio en la cruz. Y cuando Jesús piensa, y por eso Jesús piensa en la cruz, porque está pensando en sus discípulos y en la fidelidad de ellos, y está pensando en su propia venida, y todo lo que va a hacer eso posible, lo único que va a hacer eso posible es su propio sacrificio. Y por eso Él exclama en el versículo 50, porque es una exclamación. Estas no son palabras frías de un ser impasible, son palabras que salen del calor del alma del Hijo. Y dice: cómo me angustio hasta que se cumpla, hablando acerca de su muerte en la cruz. Y es por eso que Jesús nos introduce a la agonía interna de su propia muerte, a la lucha que había en su propio corazón. Y no deben sorprenderse que usamos la palabra lucha en su corazón, porque Él era un verdadero hombre, así como era verdadero Dios. Y esta lucha la podemos ver manifestada de mejor y más clara manera en el huerto de Getsemaní, cuando Él reconoce que su voluntad humana tenía un ligero conflicto con la voluntad divina, pero aún así sometió la voluntad humana a la voluntad divina e hizo la voluntad del Padre, pero Él dijo: no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Cuál era la agonía? ¿Cuál era la lucha interna de Jesús? Bueno,
general podemos decir era su misión, la misión suya. Noten que la misión de los discípulos de la que hablan todos estos versículos anteriores dependía de su propia misión. Y son 3 veces que encontramos en este pasaje una declaración de su propia misión. 3 veces encontramos aquí. En el versículo 49, si ustedes se fijan en el vocabulario y cómo Jesús organiza las palabras, aquí él dice, fuego vine a echar en la tierra. Esa es su misión. Él está revelando la razón por la que vino a la tierra y está diciendo, yo vine a la tierra. En otras palabras, esta es mi misión, vine a echar fuego a la tierra. En el versículo 50, de un bautismo tengo que ser bautizado de nuevo. Una declaración de su misión, yo tengo que hacer esto, esta es mi misión, tengo que ser bautizado. Y en el versículo 51, ¿pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo no, sino disensión. En otras palabras, he venido a la tierra para traer división. Otra vez una declaración de su propia misión. 3 declaraciones tenemos aquí en este pasaje. Jesús, como revelan estos versículos, vivía en constante angustia espiritual, como encontramos en este pasaje. Este estado de angustia venía de un deseo interno que ardía como un fuego en su interior. Esta llama interna era hacer la voluntad del Padre. Eso era lo único que encendía el corazón de Jesús, hacer la voluntad del Padre y vivir para la honra del Padre. Por eso él dice en Juan 2:17, se dice de Jesús, ¿se acuerdan? El celo de tu casa me consume. En Juan 9:4, el mismo Jesús dijo, me es necesario hacer las obras del que me envió. Es necesario hacer las obras del que me envió. Él añade acerca del día, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Era un deseo ardiente de hacer la voluntad del Padre. Y también en Juan, él añade más adelante, mi comida es hacer la voluntad del que me envió. Esa es mi comida. Era todo para él, por eso usa esta fraseología, esta metáfora. Era mi comida es hacer la voluntad de Dios, es la vida para mí es hacer la voluntad de Dios. Y no hay nada más prioritario que esto. Y pienso que esta característica que refleja Jesús aquí, esta intensidad por hacer la voluntad de Dios, esta obsesión, positivamente hablando, esta obsesión por hacer la voluntad del Padre, aunque le costaría su propia vida, es uno de estos principios que pueden verse aplicados en los discípulos de Jesús también y todos nosotros como cristianos. Y de hecho eso es lo que encontramos. Vemos el reflejo de esta intensidad de Jesús por llevar a cabo la misión del Padre en los 12 apóstoles. Cuando Él regresó al cielo, ellos hicieron exactamente lo mismo y sirvieron con la misma intensidad que sirvió Jesús aquí en la tierra. Por eso estaba leyendo a J.C. Ryle y él describe a un cristiano celoso, y creo que lo que él describe acerca de este cristiano celoso podría aplicarse perfectamente a Jesús, porque es el reflejo de Jesús. Escuchen lo que dice J.C. Ryle acerca de un cristiano con esta característica. Él dice, el cristiano celoso es principalmente hombre de una sola causa. No basta decir que es serio, cordial, intransigente, eficaz, sincero, ferviente en espíritu. Solamente ve una cosa, le importa solamente una cosa, y esa cosa es agradar a Dios, viva o muera, enfermo o sano, rico o pobre, agrada al hombre o le ofenda a él, se le considere necio o sabio, reciba injurias o alabanzas, reciba honra o se le avergüence, nada de esto le importa. Este hombre arde por una cosa, y esa es agradar a Dios y promover la gloria de Dios. Si ese fuego lo consume, no le importa, está contento, sabe y siente que al igual que la lámpara ha sido hecha para arder, si se consume ardiendo, solamente ha hecho lo cual Dios lo diseñó a hacer. Y añade, tal voluntad siempre haya una esfera donde desplegar su celo. Si no puede obrar, si no puede predicar, si no puede dar dinero, entonces clamará, deseará y orará. Si es solamente un pobre o un enfermo que debe permanecer toda la vida en cama,
Hará que las ruedas del pecado se muevan pesadamente a su alrededor debido a su constante intercesión en contra. Si no puede pelear en el valle con Josué, hará la obra de Moisés, Aarón y Hur en el monte. Si a él no se le deja trabajar, no le dará descanso al Señor hasta que lleguen refuerzos y el trabajo sea hecho. Y pienso que esta es la perfecta descripción de los 3 años de Jesús aquí en la tierra. Este fue el celo de Él. Este es el retrato de nuestro Maestro, de Jesús. Él solo tenía ojos, mente y corazón para completar su misión. Y uno piensa, qué personaje tan atractivo debió haber sido ver a Jesús vivir. Qué personaje tan atractivo. Él perfumaba el ambiente con un elevado sentido de misión. Su seriedad debió transmitir a los demás que este hombre había venido a hacer algo en extremo importante y nada podía impedírselo porque su celo lo consumía por dentro. Por eso los líderes religiosos resolvieron matarle, porque se dieron cuenta que no había otra forma de evitar a Jesús. No podían sentarse a concertar con él alguna negociación, alguna especie de trueque. Era imposible hacerlo con Jesús y la única forma de evitarlo era matándole. Y eso es lo que finalmente hicieron los líderes religiosos. Y ese es el Jesús que aparece en estos versículos. Este es el Jesús que se presenta en el versículo 49 y el versículo 50. Noten el versículo 49, estudiamos esto la semana pasada, así que vamos a hacer solo un repaso. Dice Jesús, fuego vine a echar en la tierra. ¿Y qué quiero si ya se ha encendido? Este es su celo por su juicio, un celo por su juicio. Y decíamos que hay dos formas de entender este versículo 49, como lo traduce la Biblia de las Américas, como lo traduce el Reina Valera, aunque la mayoría de los comentaristas se inclinan por cómo lo traduce la Biblia de las Américas, que sería de la siguiente manera. Escuchen si lo leo así. Fuego vine a echar en la tierra y cuánto deseo que ya estuviese encendido. Y cómo deseo que ya estuviese encendido. Si lo interpretamos de esa manera, entendemos entonces que este fuego no había sido encendido aún. Y sea lo que sea que el fuego signifique, algunos piensan que es el juicio final de Dios, otros, minoritariamente hablando, piensan que es el Espíritu Santo que envió Jesús desde el cielo, y otros, de los que yo me incluyo, pensamos que es el fuego de división que viene a traer el Evangelio, el conflicto que produce el Evangelio, aunque no podemos dejar de reconocer que fuego tiene siempre un sentido de juicio, siempre hay un sentido de juicio en todo el Antiguo y el Nuevo Testamento, pero ese juicio, pienso yo, tiene aquí la implicación de lo que provoca el Evangelio, un juicio prematuro. Antes de que venga el fuego, antes de eso vemos ya el juicio de Dios entre las personas, como lo vemos en la división que provoca el Evangelio, y esa división los prepara para el juicio eterno. Y si lo entendemos de esa manera, uno podría pensar, entonces el fuego todavía no se ha encendido, es algo que Jesús espera que ocurra en el futuro, pero lo anhela. En cambio, si lo interpretamos como lo traduce Reina Valera, fuego vine a echar en la tierra, ¿y qué quiero? Si ya se ha encendido, es más que una pregunta, es una exclamación. Ya se ha encendido el fuego que yo vine a echar en la tierra. Y eso comunicaría la idea entonces que el fuego ya ha sido encendido. En este caso el fuego de división y de conflicto ya estaba entre ellos y se iba a intensificar en el futuro. Me parece interesante que Santiago usa de una manera algo similar la palabra fuego. En Santiago 3:6 él dice, la lengua es un fuego. Aquí él lo utiliza de manera negativa. La lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. La lengua es un fuego que inflama toda la creación. Y creo que hay alguna similitud en cómo Jesús está utilizando la palabra fuego, la metáfora fuego en este pasaje. El uso que hace Jesús del fuego entonces como metáfora al declarar su misión comunica agresividad.
Esto es, como decíamos la semana pasada, es el fuego del Evangelio, es el Evangelio del fuego. Como Hamilton dice, un antiguo escritor, nuestra religión es como fuego debido a su energía tremenda y su rápido avance. Y yo añadiría que a medida que avanza rápida y enérgicamente, va dejando estragos de división. A los salvos les da paz y a los no salvos en ellos provoca hostilidad y odio. Esta es el arma de doble filo que es el Evangelio, es la palabra de Dios. Y reflejando este ardor, por eso C.T. Stott dijo de manera excelente, algunos desean vivir al son de la campana de la iglesia. Él dice, yo prefiero rescatar almas al lado del mismo infierno. Spurgeon veía este fuego como el ardor, como el celo que una persona, un cristiano tiene por proclamar el Evangelio. El fuego, entonces, pienso yo, es el conflicto que genera la predicación del Evangelio en las personas. Esa es la división que provoca la confrontación del pecado y la predicación de que hay un Dios santo y que la gente tiene que arrepentirse. Esto por sí solo genera un conflicto y provoca respuestas hostiles de los que odian a Dios. Y eso es lo que está haciendo alusión aquí, pienso yo, Jesús, cuando dice fuego viene a echar en la tierra. Ella estaba viendo el fuego de la hostilidad encendido en los líderes religiosos y pronto sería ese mismo fuego que se esparciría por toda la multitud que clamaría, crucifícale, crucifícale al mismo Jesús. Y es el mismo fuego que acompañó a los judíos cuando odiaron a los apóstoles en el libro de los Hechos mientras predicaban el Evangelio. Y ese fuego que ha continuado hasta el día de hoy, cada vez que se predica el Evangelio y se vive el Evangelio fielmente, sabemos entonces que este fuego está siendo encendido por el Señor. Eso nos lleva al versículo 50 y vamos del celo de su juicio al celo de su muerte. Jesús tenía un celo por su propia muerte también. Y lo pone en estas palabras metafóricas de nuevo y vamos a entender por qué. En el versículo 50 él dice, de un bautismo tengo que ser bautizado y cómo me angustio hasta que se cumpla. Él usa la palabra bautizo y tenemos que entender por qué Jesús comienza a pensar ahora en su propio bautismo, es decir, en su propia muerte, después de hablar de lo que provoca el Evangelio, porque Él sabe que si el Evangelio es como un fuego que provoca conflicto, este conflicto en su propio ministerio le va a llevar a su propia muerte, a su propia crucifixión. Y en eso es en lo que Él medita en el versículo 50. Y usa la palabra bautismo, ¿se acuerdan? Baptizo es esta palabra griega. Jesús se refiere aquí a la muerte en la cruz como un bautizo, en el sentido de que sería sumergido en el mar de la ira del Padre. Esta palabra siempre indica una experiencia trascendental en la vida de una persona, es la idea de estar abrumado por una catástrofe. Por eso usa la palabra angustiarse. ¿Cómo me angustio hasta que se cumpla? Esa palabra angustiarse es sunejo, en el sentido de estar oprimido o gobernado por algo. Se usa, por ejemplo, de la enfermedad de la suegra de Pedro, ¿se acuerdan? En Lucas 4, que estaba muy enferma y la idea es que estaba oprimida por esta enfermedad. Y Jesús la sanó. Ahí fue cuando la sanó. Algunos erróneamente piensan que Pedro no quería que la sane. También de los gobernadores que estaban, de los gadarenos, más adelante en Lucas el capítulo 8, ¿se acuerdan? Cuando ellos vieron el milagro de Jesús al expulsar los demonios del gadareno, ellos se llenaron de temor, que Lucas usa esta misma palabra, sunejo, para comunicarnos que no solo tenían temor, sino que estaban oprimidos y gobernados por este temor de Jesús al ver el milagro que Él había hecho con este endemoniado. Cuando Pablo estaba en Corinto, se dice que él estaba en Hechos 18 entregado enteramente a la predicación del Evangelio. Estaba sunejo, gobernado, como oprimido por la predicación del Evangelio. No había otra cosa que él haya estado haciendo. Un pasaje interesante al respecto donde aparece esta palabra es en 2 Corintios 5:14. El apóstol Pablo dijo lo siguiente, 2 Corintios 5:14, porque el amor de Cristo
¿se acuerdan de esa palabra en Reina Valera? Nos constriñe, esa es nuestra palabra, sunejo, constreñidos por algo, oprimidos o gobernados por algo. Y Pablo utiliza una vez más esta misma palabra en Filipenses 1, él dice desde el versículo 21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí el beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, y aquí aparece la palabra en el versículo 23, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho. Estoy oprimido, estoy entre dos cosas apretado, estoy gobernado por ambas ideas y no puedo salir, no puedo hacer otra cosa sino pensar en esto. Esa es la idea de la palabra. ¿Qué está diciendo entonces Jesús cuando Él dice de un bautismo tengo que ser bautizado y cómo me angustio, cómo me sunejo hasta que se cumpla? Bueno, Él nos está diciendo y está revelando los secretos de su corazón a sus propios discípulos. Jesús nunca hizo esto con las multitudes, solo con sus discípulos. Y Él está revelando que está compelido y totalmente gobernado por la realidad de su futura muerte. Este pensamiento lo perseguía a Jesús todo el tiempo. Desde que tuvo uso de conciencia, siendo un niño o casi adolescente, la agonía de su propio infierno le llamaba cada día. Las puertas del infierno, a medida que pasaban las semanas y los meses, se le abrían de par en par, y no es la única vez que encontramos así a Jesús con esta agonía. Aunque Mateo no usa esta palabra, podemos evidenciar en Jesús esta misma agonía. En Mateo 20, 17, Él dice, subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino. Es como que fue algo inesperado. Los apartó mientras se dirigía a Jerusalén, solo a sus discípulos, y les dice, he aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y los escribas, y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, azoten, le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Y es en este mismo contexto que Jesús utiliza la referencia al bautismo cuando responde la mala pregunta de los hijos de Zebedeo acerca de si podían estar uno a su derecha y el otro a su izquierda. Él dice en el versículo 22, no sabéis lo que pedís, podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado. Y ellos le dijeron, podemos. Jesús estaba haciendo referencia a su propia muerte, la copa y el bautismo. Él era un hombre de un solo pensamiento, porque esta era su agonía. Su único pensamiento era la cruz y la cruz. Esta era su copa. Esta era su obsesión. Y ningún teólogo, por más excelente que sea, puede explicar exhaustivamente y revelarnos los secretos que esconde ese gran evento en el Calvario, el día del Viernes Santo. Pero hay algo cierto al respecto, y es que mientras más nos acercamos a la crucifixión de Jesús y mientras más estudiamos lo que significa que Jesús sufrió bajo la ira del Padre, hay una cosa que es cierta, y es que mientras más un cristiano lo entiende, más horrenda se vuelve la realidad de ese sufrimiento. Y si pensamos que nosotros somos limitados en nuestra comprensión acerca de lo que Él atravesó en la cruz, esa experiencia, y si pensamos que Jesús, siendo Dios, sabía perfectamente lo que sucedería ese viernes en la cruz entre Él y su Padre, entonces solo Él podía entender la intensidad de esa agonía. Y todo lo que podía hacer aquí era expresarlo en palabras humanas, pero algo que era indescifrable. Y usa por eso la metáfora de un bautismo, porque es la idea de estar sumergido bajo la ira de Dios. Él sabía perfectamente lo que sucedería.
Y por eso usa esta referencia, la inundación de las aguas del juicio divino, como dice el Salmo mesiánico de David, que es el 69, él dice en el versículo 1, sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el agua, soy hundido en cieno profundo donde no puedo hacer pie, he venido a abismos de aguas y la corriente me ha anegado. Es como si esto hubiese sido el mismo sentir del Señor. Piensen ustedes, era el peso de todos los pecados, de todos los que han sido elegidos, de toda la historia de la humanidad, que iban a caer sobre Jesús ese día viernes. El peso de todas nuestras rebeliones caerían sobre Él. Y cada acto de desobediencia de los elegidos de todos los tiempos inundarían en juicio y en ira y en sufrimiento a Jesús ese Viernes Santo. Solo Él podía entender esto. Y por eso entendemos este conflicto interno, que nadie se atreva a decir, oh, Jesús era Dios, ¿cómo pudo haber dicho estas palabras? Solo Él sabía lo que iba a enfrentar y por eso exclama, de un bautismo tengo que ser bautizado y cómo me angustio hasta que se cumpla. Ahora, si alguno de ustedes piensa que esta es la descripción de Jesús en el presente, está equivocado. Porque esta no es la expresión de Jesús en el presente, en nuestro presente. Esta angustia, aunque tan real, así como tan real que fue tan temporal también, porque terminó una vez que Jesús murió y resucitó de entre los muertos y ahora está en la gloria del Padre esperando por su retorno. Fue una angustia temporal, sí, pero real. Y vemos relucir aquí su humanidad, la humanidad de Jesús, la voluntad humana de Jesús sale a relucir en estos versículos. Y bueno, esto nos lleva al versículo 51 al 53. Y en estos últimos 3 versículos modifiqué un poquito mi bosquejo, lo voy mejorando. Y en tercer lugar tenemos, en primer lugar, su celo por su juicio, el celo por su muerte, y aquí es el celo por sus discípulos. El celo por sus discípulos. Y creo que si nosotros entendemos este pasaje de la división entre las familias de la que habla Jesús aquí, desde la perspectiva del celo de Jesús por nosotros, del celo de Dios por nosotros, lo podemos entender de una manera mucho más clara. Observen lo que dice aquí, versículo 51. ¿Pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo, no. El no está al frente en realidad. Dice, no les digo, sino disensión. Porque de aquí en adelante 5 en una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. A propósito, busqué en griego cada una de estas palabras y dice exactamente lo que dice aquí. Nuera, suegra, nuera, padre, hijo, madre, hijo. Es exactamente lo que está aquí traducido en Reina Valera. Ahora, noten el versículo 51. El versículo 51, Jesús hace una declaración sorprendente aquí. Este es casi como si fuese el meollo de todo este pasaje, porque Jesús contradice una perspectiva general de los judíos, de su sociedad y podríamos decir incluso de la sociedad nuestra. Jesús contradice una perspectiva evangélica. En este versículo 51, Él dice, ¿piensan que he venido para dar paz en la tierra? No, les digo, sino disensión, división. Ahora, déjenme explicarles, esta es una declaración, como se llamaría, paradójica. Es una declaración paradójica. ¿Qué es una paradoja? Una paradoja no es una contradicción, pero es una aparente contradicción. Es una contradicción en apariencia solamente, pero no en la realidad. Una declaración es una declaración vista como negativa de manera general, pero al decirla Jesús y al pronunciarla como la pronuncia, Él espera
que sus discípulos le interpreten como algo positivo, aunque él sabe que es una declaración negativa. Pero él espera que la interpreten como algo positivo, que saquen el lado positivo de esta declaración que es negativa. Porque claro, ¿cómo puede ser cierto que Jesús venga a causar división en las familias? Para nosotros la palabra división siempre es una palabra negativa, o tiene esa connotación. Pero no es la única vez que Jesús hizo esto. Si ustedes se recuerdan, cuando Jesús llamó a sus discípulos al ministerio a tiempo completo, Él les dijo que los convertiría en ¿qué? En pescadores de hombres. En pescadores de hombres. Y si ustedes piensan un poco en esta imagen de un pescador tiene que mentir al pescado. No con palabras, pero con una carnada. Lo tiene que engañar. Lo tiene que envolver en una mentira, haciéndole pensar que esa carnada es alimento para él, cuando en realidad el pescado solo se dirige a su muerte. Y eso es lo que hace un pescador. Un pescador está mintiendo y engañando todo el tiempo a los peces. Y Jesús usa esa misma imagen y dice, ahora ustedes serán pescadores de hombres. Una imagen aparentemente negativa, pero Jesús espera que la interpreten de manera positiva. Cuando Jesús dijo a las multitudes, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Ahora, ¿quién me puede decir un yugo que sea fácil y una carga que sea ligera? No existe. Todo yugo es difícil de llevar. Materialmente hablando, el yugo es esta gran pieza de madera que se ponía sobre los animales para controlarlos, que era pesado, y la carga que también pesaba. Pero Jesús usa esta declaración para ser interpretada de manera positiva, aunque Él sabe que la gente lo entiende y lo interpreta de manera negativa. Y claro que es una paradoja, porque esta es la percepción que todos tienen de Jesús, el gran pacificador del mundo, como Gandhi, como la Madre María Teresa de Calcuta. Algunos piensan que Jesús fue simplemente como ellos. Y el asunto es que esta era la expectativa del Mesías que tenían los discípulos y que tenían los judíos de manera general, y no por gusto. Incluso tenemos la revelación del Antiguo Testamento que afirma que este hombre, el Mesías, vendría como un rey de paz. Recordamos el pasaje de Isaías en el capítulo 9, versículo 5, dice Isaías 9:5, porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados, pasto del fuego. No hay más guerra, en otras palabras, está diciendo Isaías. No hay más guerra. ¿Por qué? Versículo 6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Príncipe de paz. Y noten en el versículo 7, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límites sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio, injusticia, etc. Paz. El Mesías vendría a instaurar un reino de paz. Esto es muy claro. Los discípulos sabían esto. Los judíos sabían esto. Si van ustedes al libro del profeta Zacarías, en el capítulo 9, versículo 9, observen lo que dice Zacarías 9:9. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá en ti, justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna, y de Efraín, destruir los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrados. No hay más guerra. Y hablará este rey, que es el Mesías, hablará paz a las naciones, y su señorío será de mar a mar y desde el río hasta los fines de la tierra. Otra vez, la revelación bíblica del Antiguo Testamento aclara que este rey, que este Mesías, viene como un rey de paz. Viene a traer paz. Recordamos en Lucas 2:14 estas palabras de los ángeles: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres, ante el nacimiento de Jesús. Y Jesús enseñó a sus discípulos en las bienaventuranzas: bienaventurados los pacificadores. Bienaventurados los pacificadores. ¿Es entonces Jesús el rey de paz? ¿O es el rey de la división?
Porque es muy claro en nuestro texto, en Lucas 12, que Él dice en el versículo 51, yo no vine a dar paz en la tierra. Yo vine a dar división. Ahora, comienzan a entender lo que es una paradoja. ¿Ven por qué una paradoja es una contradicción aparente? No es una contradicción, pero es una aparente contradicción y Jesús lo está haciendo de manera intencional. La respuesta a la pregunta, si Él es el Rey de paz o no, es sí y no al mismo tiempo. Lo que ellos todavía no entendían es que primero tenía que haber división antes que haya paz. Primero tenía que reinar la división entre el pueblo de Dios y el mundo, entonces para que pueda instaurarse en un futuro la paz en el mundo. Pero Jesús no vino en su primera venida a traer paz mundial. Él vino en su primera venida a traer división mundial, no paz mundial, división mundial. Y ahora estamos en la fase nosotros, en la fase de la división mundial. La división mundial. La paz espera en el futuro cuando Cristo regrese por segunda vez y Él reina en el trono de David desde Jerusalén. Entonces habrá paz sobre todas las naciones. Pero ahora estamos no en esa paz, estamos en la era de la división. Cuando la luz debe ser separada de las tinieblas. Cuando Cristo debe estar separado de Belial. Este es el principio que Jesús está enfatizando aquí. Ahora, déjenme ayudarles a entender esto rápidamente, si puedo, haciendo el mayor esfuerzo. Encontramos en la Biblia diferentes tipos de división. Y nosotros sabemos esto, no solo en la Biblia, sino en la vida cristiana y en la historia de la iglesia, diferentes tipos de división. Encontramos, por ejemplo, un tipo de división, es división denominacional. Ustedes saben que hay muchas denominaciones en el mundo. Estaba leyendo un artículo la semana pasada y el autor decía que había más de 20,000 denominaciones. Yo cuando leí esa referencia dije, no estoy tan seguro, la verdad no sé, pero me parece algo sorprendente que tantas denominaciones cristianas existan en el mundo. Hay divisiones denominacionales. No nos afecta eso mucho a nosotros como iglesia porque no pertenecemos a ninguna denominación, pero encontramos que hay bautistas, hay presbiterianos, hay luteranos y podrían enfatizarse varias divisiones dentro de cada una de estas denominaciones también como subdivisiones. Ok, Jesús no está hablando de divisiones denominacionales. Las divisiones denominacionales son útiles, porque cuando una iglesia no enseña lo que está de acuerdo a la Biblia, otra iglesia puede ser que se vea necesitada a apartarse un poco. Y entonces se han generado denominaciones, sobre todo las denominaciones fueron creadas en Norteamérica, y de allí han salido casi todas las denominaciones que existen ahora. Pero Jesús no está hablando de división denominacional. Hay otro tipo de división de la que Pablo habla en 1 Corintios, en los primeros capítulos. A esto le podemos llamar división partidista dentro de la iglesia. División partidista dentro de la iglesia. Y Pablo dice que esta es una división pecaminosa. En Romanos 14 él también habla de una división innecesaria por asuntos secundarios entre creyentes, y él dice que esto no está bien, allí debe primar el amor. Esta división partidista no entra en la discusión de Jesús aquí. Jesús tampoco está hablando de la división de la iglesia. División en la iglesia obviamente es una obra de Satanás y es la causa del pecado. Jesús no está hablando de eso aquí. Jesús no está abogando por la división de la iglesia o partidismos dentro de la iglesia. Pero hay un tercer tipo de división y es lo que podemos llamar división espiritual. División espiritual. Y aunque Jesús aquí no está hablando entre división entre hermanos en Cristo, Él está hablando de la división entre creyentes y no creyentes. Si ustedes quieren un muy antigua ilustración de esto, la más antigua que hay en la historia de la humanidad, Caín y Abel. Caín y Abel. Esa es la ilustración de la división de la que Jesús está hablando aquí. El pecado de Caín provocó la división. Caín odió a Abel y Caín mató a Abel. Fue el pecado el que los dividió a los dos hermanos.
Abel era el justo, Caín era el malo, el injusto. Se generó allí una división por el pecado. Y es de esto de lo que Jesús está hablando. El mundo, incluida nuestra familia, esto se aplica incluso cuando nuestra familia no es creyente, nos va a odiar si vivimos según los principios de Lucas 12. Podríamos decir muchas más cosas aquí, pero déjenme llevarles al Evangelio de Juan. Acompáñenme al Evangelio de Juan. Y creo que esto nos va a ayudar a entender un poco mejor lo que Jesús enseña aquí. En el capítulo 7 del Evangelio de Juan, Jesús, en nuestro pasaje de Lucas, Él está hablando acerca de que Él había venido a traer división. Ahora, noten cómo esto se cumplió de manera práctica en su ministerio. Si van a Juan 7:41, dice, otros decían, el versículo 40, dice, entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras de Jesús, decían, verdaderamente, este es el profeta. Unos entre los judíos decían que Jesús era un profeta, versículo 41. Otros decían, este es el Cristo. En cambio, un segundo grupo afirmaba que Él era el Mesías. Dice, pero algunos decían, de Galilea ha de venir el Cristo. Otros lo negaban. Un tercer grupo, versículo 42, ¿no dice la Escritura que del linaje de David, de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Verso 43, hubo entonces disensión. Hubo disensión entre la gente a causa de Él. Noten la división que está provocando Jesús por decir y revelar su propia identidad, su propia divinidad. Provocó división entre los judíos. Si ustedes van al capítulo 9, el versículo 16 de Juan 9:16, entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Esto es lo que decían los fariseos. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Jesús causaba división al revelarse como el Hijo de Dios. Si van al capítulo 10, el versículo 19, dice, volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían, demonio tiene y está fuera de sí. ¿Por qué le oís? Pero otros decían, versículo 21, esas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Estos últimos tenían un poco más de sentido común, ¿no? Un poco más de lógica y de racionalidad. Pero aquí hay otra vez disensión en el versículo 19. En capítulo 15 de Juan, el versículo 18, 15-18 de Juan, dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros, Jesús dice. Si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo los odia. El versículo 21, todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Guardarán vuestra palabra, incluso los matarán en el nombre de Dios por causa mía. Y noten uno más, en el capítulo 16, el versículo 2, Jesús dice a sus discípulos, los expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. ¿Y por qué van a hacer esto? Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí, es decir, por la causa de Jesús, porque seguimos a Jesús. En otras palabras, Jesús dice, aquí en Lucas 12, piensan que he venido para dar paz en la tierra. No, les digo, sino disensión. Esto es lo que provocó división en las personas. La propia revelación de Jesús provocó división. Y era lo mismo que iba a hacer para sus discípulos y para nosotros. El mundo nos va a odiar si somos fieles en proclamar este mensaje. Un autor antiguo, Maurice, dice, divisiones presentes producirán el disfrute de la unidad y paz final. La división del ahora nos permitirá disfrutar más la unidad del futuro. Dice, la dulzura del placer es incrementada por la recolección del dolor que la precedió. La memoria de la enfermedad eleva el peso del disfrute de la salud en el presente.
La división, que es angustiosa y difícil de sobrellevar, traerá su fruto en el reino mundial de Cristo cuando gocemos de perfecta comunión. Por tanto, no debemos buscar paz prematuramente donde no existe. Jesús nunca nos envió a buscar paz superficial. Incluso en Mateo 10, cuando envió a sus discípulos de 2 en 2, ¿se acuerdan? A las diferentes ciudades de Galilea a predicar el Evangelio. Si las personas de esa casa recibían el mensaje, Jesús dice, su paz caerá sobre ellos. Pero si ellos rechazan el mensaje, la paz que ustedes vinieron a traer se volverá a ustedes. Y Jesús les dice, sacúdanse el polvo de sus pies contra ellos. El juicio para ellos será más duro que el que cayó sobre Sodoma y Gomorra. Esa es básicamente la idea de Jesús en este texto de Lucas 12. Es básicamente la misma idea. No debemos buscar paz donde no está Cristo. No debemos buscar una comunión con personas que no tienen como núcleo el amor a Dios, la salvación, el nuevo nacimiento y la regeneración. Ahora, fíjense en estos versículos, en los versículos 52 al 53, porque estos dos últimos versículos son el resultado de lo que Jesús dice en el versículo 51. Él vino a traer división, no paz. Es decir, no paz entre creyentes y no creyentes. Jesús dice, no hay paz entre creyentes y no creyentes. Hay división y debe haber división. Y esto tiene como resultado lo que él dice en el versículo 52. Noten, porque de aquí en adelante, y eso es importante que él diga esto, desde ahora, más exactamente dice, desde ahora en adelante Jesús está reconociendo la era mesiánica. Desde la era mesiánica, desde que yo vine del cielo aquí a la tierra e inicié mi ministerio, las cosas van a cambiar para la humanidad, para el mundo entero. Dice, desde ahora en adelante, 5 en una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. ¿Por qué Jesús habla de estas relaciones tan íntimas? Porque Jesús está enseñando simplemente que la lealtad a Él tiene que estar por encima de la lealtad a la familia. Que Él es más importante que la familia. Que la lealtad a Él debe estar más importante que la lealtad hacia un padre que odia a Cristo, una madre que odia a Cristo, un hijo que odia a Cristo, o una hija que odia a Cristo, una suegra que odia a Cristo, o una nuera que odia a Cristo. En otras palabras, Él nos envía a no conciliar relaciones de comunión con personas que son hostiles al Evangelio, que son hostiles a Cristo. Querer conciliar ese tipo de relaciones es engañar a las personas y es traicionar a Cristo. Es traición. Hemos sido llamados a ser leales, no a traicionar a nuestro Señor. Él no nos envió a formar comuniones y uniones basados en la hipocresía, en comprometer verdades del Evangelio que son importantes, tolerando el pecado. No es así. Y voy a tratar de terminar con esto. La división familiar de la que Jesús habla aquí es una división que Él ha venido a dar. Él dice esto en el versículo 51. No viene a dar paz, sino que viene a dar disensión. Es decir, no es tu decisión. Tú no tomas la decisión de dividirte o no dividirte. Hay una responsabilidad nuestra, obviamente es nuestra responsabilidad, pero debemos ver como algo impuesto sobre nosotros. Él vino a dar esto. Él vino a darlo, no como una opción. Debe ser algo real en todo cristiano. Por eso usa esta palabra ofrecer o dar, es decir, que vino a dar división. El ofrecimiento de Jesús al mundo no es paz, es división. Su misión al venir a la tierra como hombre fue promover no la paz, sino la división en familias. ¿Notan lo paradójico que suena eso? Suena paradójico, ¿no? Porque es como algo contradictorio. Siempre pensamos en la unidad de la familia y hay un sentido claro que debe haber unidad en la familia.
Pero si esa unidad se intenta concertar a expensas de la deshonra de Cristo, de la hostilidad hacia Cristo, de tolerar el pecado a grados que no deben ser tolerados, entonces estamos traicionando a Cristo por preferir nuestras relaciones familiares, por tratar de mantener una unión que es superficial, que no es real, porque no queremos perder a un ser querido, porque no queremos perder beneficios de ese ser querido. Ahora, ¿cómo debemos entender esto? 4 cosas de esta división. Y terminamos, son 4 puntos, pero muy, muy cortos. En primer lugar, el origen de esta división, ¿cuál es? El origen de esta división, Jesús. Él dijo, yo he venido a traer división. Él es el origen de esta división. Vemos que esta división no viene de Satanás, el enemigo de Dios. Satanás provoca división, los hombres malos provocan divisiones también, pero esta es una división diferente. No es la división de Satanás, no es la división de los pecadores, no es una obra satánica, tampoco es una obra humana. El hombre no es el origen de esta división, y esto es claro, es de origen divino, por tanto debe ser aceptado, debe ser recibido. En segundo lugar, esta división, el carácter de esta división es buena. El carácter de esta división es buena. No es una división mala. Es una división buena. Sea lo que sea que haya provocado la división, siempre que sea por causa de Cristo, es una división buena, porque Jesús la vino a ofrecer. Y si Jesús la vino a ofrecer, tiene que ser recibida como moralmente buena. En otras palabras, es moralmente buena, no mala. Y eso debe tener la implicación de que es una división que debemos aceptar de buena gana y no de mala gana, sino como la voluntad de Dios. Debemos darle la bienvenida a este tipo de división cuando se vuelve necesario. Cuando se vuelve necesario. En tercer lugar, el alcance de esta división es global. Noten que Jesús dice, ¿pensáis que he venido para dar paz? ¿Dónde? En la tierra. No, sino disensión. ¿Dónde? En la tierra. En la tierra. Es una división global, no local. El mundo nunca ha visto algo como esta división, porque estamos divididos por países, estamos divididos políticamente por algunas ideas, por la cultura, por naciones, por continentes, etc. Pero esta división alcanza a cada persona de este mundo, quieran o no quieran, todos somos parte de esta división. Es la humanidad entera partida en dos por esta espada de discordia que vino a traer Jesús al mundo. Incluso en el texto paralelo de Mateo, Jesús dice, no vine a traer paz, sino espada. No vine a traer paz, sino espada. Una cuarta cosa acerca de esta división es la profundidad de esta división. Es máxima. La profundidad de esta división es máxima. El texto dice que no es una división entre meramente conocidos o meramente amigos. Esta es una división que corta hasta lo más profundo de las relaciones más íntimas en la humanidad. Versículo 53, el padre contra el hijo contra el padre, madre contra hija, hija contra madre, suegra contra nuera y nuera contra suegra. Es una cortada profunda que rompe este tipo de relaciones si es necesario. No es una división superficial como la política, económica o cultural. Va hasta lo más profundo. Es como en la ilustración del Antiguo Testamento, cuando un hijo se rebelaba irremediablemente contra sus padres, la ley del Antiguo Testamento le ordenaba a los israelitas, cuando ya no había más solución, a sacarlo al hijo fuera del campamento, y el pueblo de Israel tenía que echarle piedras y lapidarlo para matarlo. ¿Para qué? Para extraer el tumor canceroso del pecado en medio de la sociedad de Israel. No piense que estoy diciendo que eso es lo que hay que hacer ahora o algo similar con nuestras familias, pero es una ilustración de cómo la división tiene que ser enfatizada. Y una última cosa acerca de esta división que vemos en este pasaje.
es que encontramos la bendición de la división. Hay una bendición en esta división. ¿Cuál es la bendición? Si viene de Jesús hay una bendición. Vean los problemas de Israel por no separarse de las naciones paganas del Antiguo Testamento. Vean los problemas de la iglesia en el Nuevo Testamento por no separarse o expulsar a los falsos maestros o por no separarse de las sectas o de las falsas doctrinas dentro de la iglesia. Noten todos los tipos de problemas que esto genera. Cuando un creyente no se separa como debe de Belial, de la oscuridad, se mete en todo tipo de problemas aquí en la tierra en su vida cristiana. Se llena de muchos problemas innecesarios. Y Jesús por eso dice, mi evangelio viene a traer una espada que va a dividir a las personas en dos campos, los que creen y los que no creen. Ahora, ¿eso significa que si tengo un padre no creyente, una hija no creyente, un hijo no creyente, debo echarlo en mi familia? No, no es lo que Jesús está diciendo. Pero Jesús está diciendo que puede ser que llegue un momento en que ellos se vuelvan tan hostiles al evangelio que la vida bajo el mismo techo no pueda ser ya soportable. Y uno tiene que tomar entonces la decisión en esos momentos, en esos casos, en que debe ser leal a Cristo antes que a la familia. Y no debe faltar su fidelidad por nada al Señor. Podemos referirnos a tantas historias de cómo esta división se ha provocado en tantas familias, misioneros y estaba leyendo la historia de un misionero americano que estaba en una aldea predicando el evangelio y la hija de sus padres había creído al evangelio y quería bautizarse, pero los padres se oponían fuertemente, incluso le habían amenazado con pegarle si ella se bautizaba en la iglesia cristiana donde este misionero americano predicaba el evangelio. Y los padres incluso le amenazaron con raptarla y llevarla a otra aldea, a una ciudad lejos, para que no vuelva a esa iglesia y no sea capaz de bautizarse. Y de hecho esto es lo que hicieron, se llevaron a la hija. Pero después de algunos meses los padres volvieron a la iglesia a ver al pastor misionero de Norteamérica y le dijeron, no, nuestra hija no tiene remedio. Ella cree en Jesús y quiere bautizarse. Le hemos castigado, le hemos pegado, le hemos amenazado, pero no hay remedio para ella. Esto es lo que ella quiere hacer. Y en ese momento ella abandonó la familia, a sus padres, y comenzó a vivir con una familia adoptiva en iglesia, cuyos padres eran creyentes, donde ella podía honrar mejor a Cristo. Esto es lo que puede pasar. Esto es lo que ha pasado cientos y cientos de veces en la historia de la iglesia y seguirá pasando a medida que el tiempo llegue del fin. A esto nos llama el Señor. Vamos a hacer una oración para terminar. Padre, gracias. Gracias, Señor, y rogamos que nos deje este celo. El celo de Jesús, el celo tuyo, el celo de Dios, el celo de los discípulos que recibieron de su Maestro al conocerle de cerca y contemplar este elevado sentido de misión que Él tenía ahí. La lealtad que ellos tuvieron hacia Él. El objeto de su mayor devoción fue Cristo. Y pedimos, Señor, que nos ayudes a que el objeto de mayor devoción nuestra también sea Cristo. Por encima de todas las cosas y por encima de toda persona. Y que nos enseñes a ser sabios para manifestar esta devoción, incluso nuestro amor hacia nuestra propia familia. Pero siempre con la mente y la misión de que es para la gloria tuya, para la gloria de Dios y para la honra de Cristo. Y si llega el momento, Señor, en que tenemos que tomar decisiones difíciles de división o separación, ayúdanos a recordar este pasaje y a entender que no será la primera vez que ha ocurrido, sino una de tantas, de cientos de miles de veces desde que tú viniste, desde que tu Hijo vino a partir el mundo en dos. Y solo seremos unos más de los tantos que han habido y que habrán, hasta que tú vengas a instaurar un reino en el que habrá unidad verdadera y paz duradera y eterna.
Gracias te damos por esta promesa, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Pueden ponerse de pie, hermanos. Vamos a hacer una oración y vamos a despedirnos. Padre, te damos gracias por este tiempo, Señor, y por la palabra que nos has permitido oír y la comunión con nuestros hermanos a lo largo de este día. Ahora, guárdanos, Señor, llévanos a nuestros hogares con tu cuidado, con tu bendición. Ayúdanos a comenzar esta semana siendo guiados por tu Espíritu, por tu palabra, siendo fieles y siendo santos, obedientes. Ayúdanos, Padre, lo pedimos. En el nombre de Jesús. Amén.